Amén. Dios los bendiga. Bueno, pueden tomar asiento y vamos a estar compartiendo el mensaje de hoy. Amén. Amén. Para que Claudio vaya poniendo el título del mensaje de hoy es Llamamiento Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Por ese llamamiento. Bien. Se preguntarán todos, llamamiento santo significa que separado, amén, separado, que no se mezcla con lo circunstancial en mi vida, que no se mezcla con las circunstancias, que no se mezcla con las cosas del mundo. Sí vivo en el mundo, pero el llamamiento santo significa que no se mezcla absolutamente con nada. Es santo porque proviene del cielo, proviene de lo más santo. Entonces, ni aún se tiene que mezclar con mi condición. Mi condición no tiene que ser también algo que se interponga entre ese llamamiento santo. Amén. Todas estas cosas no pueden interponerse en un llamamiento que nosotros hemos sido llamados. Significa entonces, para que lo tengan en cuenta, significa separado, que no se mezcla, que no depende de las causas humanas y circunstanciales. El llamamiento no se mezcla con mi condición, sea que esté preso o libre. Porque vamos a leer ahora un versículo donde Pablo tiene que exhortarle a Timoteo y decirle que aún a pesar de todo lo que pase en su vida, ese llamamiento no lo puede perder. Nosotros, por eso dice que también, en una referencia que encontré aquí para compartirlas, que el llamamiento no tiene que interponerse en nuestra condición. ¿Sí? Nosotros estamos llamados, somos hijos de Dios, tenemos un llamado y ese llamamiento es santo. Entonces, por lo cual nosotros debemos todos los días estar dentro de ese llamamiento santo. Debemos predicar el Evangelio, hablar de Cristo, llevar las buenas nuevas y pase lo que pase, así esté preso o libre, no tiene que condicionarme el llamamiento santo. Vamos a las Escrituras. Pablo estuvo preso muchas veces, demasiadas veces. Estuvo en contraposición con muchas cosas. ¿Por qué? Por predicar de Cristo, por predicar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas. Lo metían adentro, pero como no encontraba nada, lo tenían que sacar. Pero Pablo entendió que había un llamamiento santo en su vida, que eso no se tenía que mezclar, él tenía que seguir un propósito. Por eso en Filipenses 3, del día al 14, él habla y termina hablando al final, creo que en el versículo 12 o 13, si mal no recuerdo, dice: a un llamamiento en el cual fui llamado por Cristo Jesús. Habla de llamamiento. Entonces él entendió, si tenés lo podés buscar, Claudio, creo que es, yo la verdad que no tenía pensado decirlo, pero bueno, vino a memoria y lo vamos a compartir para ir entrando en el mensaje. ¿Se entiende, amado? El llamamiento significa separado. El llamamiento no se mezcla con mi condición, sea que esté preso libre, en aflicción o en regocijo. Dios nos llamó sin tener nosotros ninguna capacidad de llegar a Él, sin tener mérito alguno, para ser semejante llamado. Filipenses, creo que era el capítulo 3, no tenía pensado decirlo, pero bueno, me viene a la memoria, así que acá estamos. Dice así: prosigo a la meta, el 3:14, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No tenía para compartirlo, me da pena memoria. Se ve que se me quiere que lo diga por algo. El supremo, ¿de dónde viene? Del cielo, de lo alto. Llamamiento de Dios, de Dios. Entonces, ¿hay un llamamiento santo de Dios en nuestra vida? Acá lo está expresando. En Cristo Jesús. No se tiene que mezclar con nada, amados. Entonces, vamos, arrancamos. Hay dos cosas que les quiero compartir aquí. La gravedad es una fuerza física. ¿Cuántos lo saben eso? La gravedad es una fuerza física, ¿sí? Que nosotros, ¿por qué
estamos así? ¿Por qué estamos así? Porque hay una gravedad física en nosotros que nos afecta. Escuchen, que nos gobierna. Sin estudiar, sin detenernos a estudiar de la gravedad física, nos afecta y nos gobierna. Sin querer nosotros, ella nos afecta. ¿En qué sentido nos afecta? Nos afecta en que nosotros estamos bajo una gravedad física. Entonces tenemos hay algo que nos está afectando. Pero también nos está gobernando porque viene desde arriba hacia abajo. Es lo que nos sostiene para que nosotros podamos. El otro día llego, yo no sé cómo escuchaba, que por qué no nos caemos nosotros del mundo, si es redondo y nos podemos caer o no. Pero esa gravedad física nos gobierna, nos afecta y nos sostiene. Así es la gracia de Dios. Es una gravedad que te sostiene, que te gobierna, por más que vos no la estudies, a veces no la entiendas, a veces no te prepares, pero esa gracia de Dios está dentro del llamamiento santo. Y es lo que te gobierna, te sostiene y te afecta. Lo mismo que la gravedad física. Vos la gravedad podés estudiarla, podés analizarla, te podés detener a hacer lo que vos quieras. Está bien, pero si no querés, no lo hagas. Porque por más que vos estudies, esa gravedad te va a sostener. La gracia de Dios, por más que no las estudies ni nada, pero tenemos que entender que nosotros fuimos llamados con un llamamiento santo por la gracia de Dios en nosotros. Y Pablo está diciendo acá, prosigo a la meta. Entonces, si estás preso o estás libre, nuestra condición no tiene que condicionar el llamamiento santo. No se tiene que mezclar con las cosas del mundo, aunque vivamos en el mundo. ¿Se entiende, amados? Nuestras palabras en nuestros labios tienen que salir y predicar el Evangelio de Cristo. Pablo estaba exhortando esto. No lo tengo anotado el versículo, pero me vino a memoria. Prosigo a la meta al premio supremo del cielo. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamamiento santo. Pablo estuvo preso muchas veces, pero él no lo condicionó. No, llamamiento santo, recuerden esto, significa separado. Vos podés vivir en el mundo. Estamos en un mundo donde realmente todo está bastante confusionado. Pero nosotros somos llamados hijos de Dios y por lo cual estamos separados. Vivimos, pero tenemos que separarnos de eso. Tratar de seguir a esa meta, a ese llamamiento, pase lo que pase. Estés preso o estés libre. ¿Qué pasaba con Timoteo? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8-9, a Timoteo le estaba pasando exactamente estas cosas. ¿Se entiende, amados? ¿Se entendió que hay realidades espirituales que nos alcanzan, que nos afectan y que nos gobiernan, más allá de la que conozcamos o entendamos? Así es la gracia de Dios. En esa gracia, escuchen, recibimos ¿qué? Una salvación tan grande que nos llevará a una vida a profundizar y disfrutar de sus riquezas y ver, escuchen, su gloria eterna. Su gloria eterna. Tenés que cuidar el llamamiento santo. Hay que separarse. Yo hace muchos años escuché a un profeta que siempre nos visitaba y tuve la gracia y el agrado de conocerlo. Tuve también la gracia y el agrado de que se sentara en mi mesa en nuestra casa a cenar y a comer en varias oportunidades. Varias oportunidades. Y tuvimos el privilegio con mi esposa de poder agasajarlo, de poder servirlo y honrarlo como se merece un hombre de Dios. ¿Sí? Y él contaba un día que cada tanto él agarraba, preparaba sus valijas, no sé si lo recuerdas, y se iba a una montaña, un lugar que él tenía separado de todo. Entonces cuando la esposa entraba y veía que él preparaba todas sus cosas, ella ya entendía lo que su marido, lo que Dios le estaba hablando en ese momento de lo que tenía que hacer. Y en varias oportunidades durante el año, tomaba esa decisión. Él se iba a una montaña, a un lugar que estaba solo, y pasaba a veces semanas. Y a veces, dicho, he estado hasta 3 meses separado. Me separaba para Dios. Y buscaba, y se llenaba, y buscaba. A veces pasaban los días y él estaba, y pasaban los meses, sin teléfono, sin
asombrada. Cuando Dios en un momento le decía, bueno, ya es el tiempo, ahí bajaba y volvía a su hogar. Hay que hacerlo. Porque él entendía realmente. Cuando me explicaba eso, yo me llamaban el lágrimas, digo, qué tremendo. Buscar eso, apartarte, separarte para estar con Dios. ¿Se entiende, amados? Entonces tenemos que entender de que él entendía ese llamamiento santo. Pablo entendía ese llamamiento santo. Es un llamamiento santo que Dios hizo en nosotros, por la gracia. Amén. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 9, 8 y 9 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Estés preso o estés libre, tu condición, escuchen lo que les dije hoy, separados, que no se mezcla, que no depende de cosas humanas ni circunstanciales. ¿Recuerdan? El llamamiento no se mezcla con mi condición. Si estás preso o estás libre. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, a su hijo adoptivo, ¿sí? Lo tomó como su hijo, lo adoptó como su hijo, porque vio en él muchas cosas hermosas. Dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Preso de Cristo. Preso de Cristo. Entendía lo que era un llamamiento santo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le dije anteriormente? Si estás preso o estás libre, perseguido o en aflicciones, tus labios, tu lengua, tienen que seguir predicando el Evangelio. No hay nada que pueda determinar de que tengamos que predicar de Cristo. Un llamamiento santo es separarse, separado, y entender de que fuimos llamados por Dios con un llamamiento santo que proviene del cielo, algo que no se tiene que mezclar, mis queridos amados, con las cosas del mundo, por más que vivamos en el mundo. Cuidar ese llamamiento. Ahora, el versículo 9 dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos hablar toda la tarde con el versículo 9, toda la tarde. No conforme a nuestras obras, es decir, que Dios, escuchen, Dios, tengo anotado aquí, quiero leerlo para que no se me vaya absolutamente nada. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Amados, Dios, a través del llamamiento santo, no nos llamó por nuestras obras. No nos llamó por lo que éramos, no nos llamó por esto ni por lo otro. Lo tenían todo para aquí, pero se me fue, pero ya lo voy a encontrar. Acá está. La gracia de Dios nos ha incluido, nos hizo adeptos y nos ha incorporado al propósito eterno de Dios. Eso significa que Dios no nos ha llamado y no lo hizo por nuestras obras. No fuimos llamados porque Dios vio algo en nosotros. Esa es la parte. Yo sé que lo saben. No, amados. Acá está diciendo que no por nuestras obras. Por nada de eso. Dios nos llamó porque nos ama. Vio en nosotros todos los defectos, no vio ninguna obra buena, no vio nada que podía decir: voy a tomar a ellos como pueblo escogido, como mis hijos, para que hagan ciertas cosas. No vio nada. De hecho, nosotros estábamos totalmente destituidos en la gloria de Dios. Pero en su amor eterno nos llamó por ese llamamiento santo. Porque Dios es santo, está lleno de amor y dijo: yo les voy a llamar con un llamamiento santo. Por eso era clara acá y dice Pablo: sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que todo se fabricara en el mundo, antes de que Dios empezara en su mente, tuviera de generar, de crear el universo, crear el mundo, nosotros ya habíamos sido llamados
desde antes Dios ya nos había llamado con un llamamiento santo. Entonces, ¿qué significa separados? Tenés que cuidarlo, tenés que guardarlo, tenés que cuidar de ese llamamiento santo. No te olvides que desde antes de la fundación del mundo fuiste llamado, fuiste escogido en ese llamamiento eterno. Creo que le pongamos un título: llamamiento eterno. Un llamamiento que no caduca, un llamamiento que no tiene fecha de vencimiento, un llamamiento que es eterno. Por eso es santo. Y no se tiene que mezclar, no tiene que nuestra condición ni nada separarnos del llamamiento santo. Por eso este hombre, este siervo, este varón de Dios, este consiervo, él se separaba y se iba y estaba semanas y meses a veces separado. Porque no quería perderse de eso, de lo divino. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo? Porque en ese tiempo había mucha persecución, ¿sí? Había muchas cosas donde estaban persiguiendo a los que predicaban el Evangelio. Amén. Por eso dice, le está diciendo, por tanto, en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que estaba pasando aquí, Timoteo, había creyentes que estaban siendo arrestados, había creyentes que estaban siendo perseguidos, había creyentes que estaban siendo ejecutados. Y Timoteo entró en ese temor. Pero Pablo lo llama y le dice: Timoteo, seguí dando testimonio, no te avergüences de seguir. Por eso dice en el versículo 8, escuchen, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí. Sigue predicando el Evangelio. Por eso el versículo 9 dice: aquel que nos llamó, que nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Se entiende, hermanos? Estaban siendo perseguidos creyentes y todo. Por eso hoy quise empezar por eso. Si estás preso o estás libre, la condición en que estés, no importa. Pablo estaba exhortando diciendo: sigue predicando el Evangelio de Cristo. No te avergüences, sigue predicando y dando testimonio de Jesucristo. Sigue predicando y hablando también de lo que yo te puedo haber enseñado. ¿Se entiende, amados? Hay un llamamiento santo, escuchen, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos, porque está diciendo aquí la palabra, desde antes de los siglos. Entonces me está hablando de antes de que se creara el mundo, Dios ya no había llamado. Tenemos que cuidar eso. Tengo algo para Pablo le había dicho que esperara que Dios le iba a dar esas fuerzas para poder continuar. Amén. Pablo da un breve resumen del Evangelio, que Dios nos ama, que nos llamó y que envió a Cristo por nosotros. Le estaba diciendo: no te olvides lo que Cristo hizo por tu vida. No te olvides de predicar, no te avergüences de predicar de Cristo. Vamos ahora, quiero que vayamos a Hebreos 3.1 y después tengo un versículo más dos Timoteo 2.9. Perdón, Gabriel. Segunda de Timoteo 2.9. Dice así: en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Escuchen cómo termina al final Pablo. En el cual sufro penalidades hasta persecuciones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Escucharon? Pablo estaba diciendo aquí, está hablando, escuchen, en el que sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, lo trataban como un chorro, como lo que fuera, como era la palabra que usted quiera, mas la palabra de Dios no está presa. El Evangelio no debe quedar mutado. Por eso Pablo en el versículo 8 le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí. Predica el Evangelio, porque hay un llamamiento santo y sobre eso tenemos que hablar, tenemos que guardarnos. La palabra de Dios no puede quedar presa, no puede quedar encapsulada. Tiene que salir la palabra de Dios, tiene que expresarse la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden, amados, un llamamiento santo que entra dentro de un llamamiento eterno de Dios. Es por la eternidad, no es por siempre.
¿Sí? Vamos ahora, si quieren, a Hebreos 3:1. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿qué dice Pablo? Por tanto, hermanos santos, fíjense cómo dice, ¿qué dice? Santos. ¿Y Dios cómo nos llamó? Con un llamamiento santo. Participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Acá se está hablando de que Cristo es superior a Moisés, porque después sigue hablando, yo no voy a entrar en esa hoy porque no es el tema, pero más adelante sigue hablando donde se especifica de que Cristo es superior a Moisés. Hay un llamamiento santo, en el cual en ese llamamiento santo que estaba la Trinidad, estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados delante de la fundación del siglo con un llamamiento santo, y si quiere también ponerle un llamamiento eterno. Pero fíjense cómo le dice: por tanto, hermanos santos. Amén. Tengo algo para compartirles aquí. El autor emplea diferentes figuras para explicar la relación de Jesucristo con los creyentes. Es lo que explica aquí. Amén. Hace un resumen, porque después sigue, son como 20 versículos. Pero me interesa esto, que nos quedemos con el llamamiento santo. Fíjense cómo le dice acá, nos trata, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Amén. Vamos a continuar. Último versículo dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Predicando ¿qué? El Evangelio. Amén. Los creyentes estaban siendo, recuerdan, ¿no? Perseguidos, ejecutados algunos por causa del Evangelio. Timoteo había entrado con ese temor de lo que le estaba pasando. Y Pablo llega y le dice: Timoteo, tienes que seguir predicando el Evangelio. No importa, da testimonio del Señor Jesucristo. Por eso me pareció interesante esto. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por el poder de Dios. Para salvación. Si predicamos el Evangelio, muchas personas van a ser salvas y van a entrar dentro de ese llamamiento santo. Amén. Tenemos que incluirlo también dentro del llamamiento santo, hacerlo entender que ellos también fueron llamados con un llamamiento santo, porque no lo saben. Por eso es importante e interesante predicar el Evangelio de Jesucristo. No importa si tartamudeas, no importa si es texto bíblico, no importa nada de eso. Lo importante es lo que salga y fluya de tus labios. Todo lo que está en tu corazón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, toda palabra que nosotros podamos decir es un poder que va a salir de nuestros labios, y ese poder va a ser impactado en las personas que no conocen a Cristo. Yo el jueves, a la tarde, salí con mi hijo y manejamos un rato el agua. En un momento le expreso a mi hijo algo que realmente estaba en mi corazón. Se preguntaba al pastor, pero sí que el pastor a veces tenemos cosas en los corazones. Y empecé a hablar. Veníamos en el auto y empecé a hablar. Y él me miraba. Y digo: no vas a decir nada, le digo yo. No, me dice, porque te estoy escuchando. Bueno, aprendiste algo, le digo, que tenemos que, cuando uno habla, aprender a escuchar para poder decir lo que podemos. Me dice: ¿te diste cuenta de algo, papá? Me dice: todo lo que vos estás hablando es lo que está fluyendo en tu corazón. Todo es Cristo. Todo es Dios. No dejaste de pronunciar a Dios y a Cristo, porque es lo que Dios depositó en tu corazón desde antes de los tiempos de los siglos.
Dios ya lo puso en tu corazón. Cuando aún ni siquiera tus padres existían, pero Dios puso ese amor en vos. Todas tus respuestas están en lo que vos recién terminaste de hablar. Quería que te enseñé. Entonces, todo lo que emana de tus labios es amor a Dios. Y por más que vos decidas lo que decides, porque yo le contaba la decisión que voy a tomar. No importa lo que mamá me dice. Porque lo saben él y yo nada más. Lo importante es que sigas hablando de Cristo. Y yo lo doy por sentado, me dice, de que vas a seguir hablando de Cristo. Porque todo lo que está fluyendo de aquí, Dios no lo va a mudar. Porque tu condición no le importa a Dios. Porque le importa a lo que está en tu corazón, que está fluyendo ahora. Llamamiento santo, llamamiento eterno. Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación. Amén. No importan los títulos, no importa nada. Podés predicar en cualquier mundo, en cualquier lugar, en todo tiempo, en todo momento. No importa el título, no importa un papel, no importa nada. Lo importante es esto. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo el mundo. Sin excepción. Amén. Amén. Volvemos otra vez a lo que estábamos hablando y ya voy casi cerrando. Pero qué interesante es esa parte, ¿no? Que la física es algo que nos gobierna, que nos afecta, que nos atrapa. Y la gracia de Dios es exactamente igual. No la podés estudiar. No, porque es una gracia que proviene del cielo, es una gracia que Dios determinó sobre nuestras vidas. Y nos gobierna, nos afecta y está en nosotros. Hay que entender esa gracia. Amén. Por eso lo más importante, además de buscar, conocerlo, dejarnos llevar por el hecho es que nuestra propia fuerza no será suficiente para quitarnos de la tierra. Sabemos que al acercarnos a las cosas del mundo, escuchen esto, al acercarnos a las cosas del mundo, estas comienzan a atraernos, pero si nos acercamos más y más al llamamiento de Dios, su fuerza ya no nos soltará hasta llevarnos a la consumación del propósito eterno de Dios. ¿Lo vuelvo a leer? Por eso lo más importante, además de buscar, de conocerlo, dejarnos llevar por ¿sí? El hecho que nuestra propia fuerza no será suficiente para quitarnos de la tierra. Sabemos que al acercarnos a las cosas del mundo, por eso le puse llamamiento santo, si vos te vas acercando a las cosas del mundo te van a atraer. Pero mientras vos estés bajo el llamamiento santo de Dios, eso te va a gobernar, te va a sostener y te va a afectar y te va a atrapar. Entonces, estas comienzan a atraernos, pero si nos acercamos más y más al llamamiento de Dios, su fuerza ya no nos soltará hasta llevarnos a la consumación del propósito eterno de Dios. Así debería de ser, escuchen, el gobierno de Dios en nuestras vidas, por atracción y no por imposición. Tiene que ser por atracción y no por imposición. Yo no te puedo imponer a que vos, tiene que ser una atracción. Aquello que te atrae, ¿qué es lo que te atrae? Las cosas del mundo o guardarte por separado por un llamamiento santo. Te tiene que atraer lo sagrado, lo de Dios, cuidarlo, porque eso nos va a llevar a una vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces tiene que haber una atracción y no tiene que ser por imposición, tiene que ser una atracción. A mí tiene que atraer lo divino, lo de arriba, lo del cielo, me tiene que atraer, me tiene que afectar. Por eso Pablo decía, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder
de Dios, lo atrajo el Evangelio. Hay un poder de Dios donde el Evangelio te va a traer, te va a afectar, y ese mismo poder va a ser lanzado por nuestros labios. Por eso Timoteo estaba preocupado, estaba otra vez entrando en temor, y Pablo le dice, no importa, si estás preso o libre, lo importante es no te avergüences del testimonio de Jesucristo y de mí, porque es nuestro Salvador. ¿Y qué dice acá? El poder de Dios para salvación a todos. Griegos, judíos, hebreos, musulmanes, lo que vos quieras. Creyentes, no creyentes, no importa, a todos. Amén. Así como ese llamamiento no tuvo en cuenta nuestras obras, capacidades, logros, debilidades, errores, ¿escucharon? Tampoco se mezclará con ninguna otra cosa. Esto no se adapta ni se mezcla con nuestros gustos ni con nuestra historia. El llamamiento de Dios nunca estará en función de lo que nos hace sentir realizados, ni tampoco cambia de acuerdo a lo que hemos estudiado. El llamamiento santo no tiene en cuenta todo, fíjense, las capacidades, logros, debilidades, errores, ni tampoco se mezclará con ninguna cosa. ¿Sí? El llamamiento de Dios nunca estará en función de lo que nos hace sentir realizados, ni tampoco cambia de acuerdo a lo que hemos estudiado. El llamamiento santo no importa lo que hayas estudiado, lo que hayas hecho, no importa. Es un llamamiento santo. Hay que separarse, hay que cuidarlo. La gravedad física la puedes estudiar, no la puedes estudiar. La gracia de Dios también. Fuimos llamados por gracia. Uno está predicando o llevando el mensaje de Cristo por gracia. Después que vos te capacites, que te prepares para estudiar porque querés algo más, está bien, está bárbaro. No está mal que te prepares, que estudies y que leas, está bárbaro. Pero la gracia ya fue derramada en nosotros a través del llamamiento santo. Y sobre esa gracia tenemos que predicar, sobre esa gracia tenemos que hablar, sobre esa gracia tenemos que andar. Por eso dice que no es por imposición, sino es por atracción. Te tiene que atraer. Tenemos que atraer a las personas y tienen que ver algo distinto en nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Tiene que ser Él. No hay otro. Creo que no hay mucho más para hablar. Tengo algo aquí y vamos a ver. Cuando nos llamó Dios, antes de los tiempos de los siglos, ¿por qué nos llamó Dios? Nos preguntamos, ¿no? Por su propósito. No es un llamamiento enfocado en nuestras propias realizaciones personales. ¿Vieron que hablaba antes de los tiempos de los siglos? Y ya cierro. No tiene en cuenta nuestros objetivos ni sueños. Este llamado salió de Dios antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestra madre, mis queridos amados. Lo que yo les estaba expresando hoy. Mucho antes, ya Dios nos había llamado con un llamamiento santo. Entonces, por tanto, dentro del llamamiento santo, dentro del llamamiento eterno, lo cual tenemos que cuidar. Hay que separarse y cuidarlo. Pasar ese tiempo con Dios. No te avergüences del Evangelio. Predica el Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. No importa si estás dentro o fuera. Lo importante es predicar el Evangelio. Vas a estar preso, vas a estar libre. Vas a estar en condiciones, no importa. Pero que tu lengua siempre hable de Cristo. De ese llamamiento, que todos puedan conocer ese llamamiento santo. Hacerle entender a aquellos que no conocen a Cristo de que también hay un llamamiento santo en sus vidas. Lo único que les queda es nada más que aceptar a Cristo en el corazón con 10 palabras. Y van a poder entender lo que nosotros estamos entendiendo. Amén. Porque el reino de Dios va a ir creciendo cada vez más cuando nosotros que estamos aquí hoy, más y más personas podamos hablarles de Cristo y que muchas personas puedan hacer esa oración de fe y de conocer a Cristo. El reino se va extendiendo cada vez más. Tenemos que empezar a orar para que nosotros seamos funcionales, ¿sí? Para que nosotros seamos, aparte de funcionales, ¿sabes lo que significa? En función de un llamamiento. Tenemos que ser funcionales.
tratar de que funcione y todo lo que hagamos siempre vaya funcionando y que el reino de Dios se vaya extendiendo cada vez más. Eso es funcionar. Que vaya abarcando cada vez más personas, que más personas vayan por el Cristo, porque se va extendiendo cada vez más el reino de Dios. Por eso Pablo dice un vergüenza del Evangelio, por eso Pablo en Filipenses 3:14 hablaba al supremo llamamiento de Cristo Jesús, prosigo a la meta. Pablo estaba haciendo funcional en todas las áreas. Caía preso, era funcional. Estaba libre, era funcional. Pasaba lo que sea, funcionaba. Porque el Evangelio funcionaba a través de él, porque era un poder de Dios que emanaba continuamente a través de las palabras que Pablo podía estar exhortando. Y eso mismo le estaba diciendo a Timoteo: no te calles, no te avergüences, da testimonio de mí, de Jesucristo, porque es lo que va a impactar a las personas. No es por imposición, es por atracción. La gente se tiene que sentir atraída por nosotros porque ve algo distinto a nosotros, ve a Cristo. Es por atracción y no por imposición. Todo es por atracción. Porque si yo me mezclo con las cosas del mundo, la gente me va a ver con las cosas del mundo. Por eso yo soy atraído por las cosas de Dios, la gente va a ver algo distinto en mí. ¿Saben lo que nos pasó ayer cuando fuimos a almorzar? Vino el mozo, nos vino a cobrarlo, yo al mozo y digo: venga mozo, cóbreme. El hombre se para y me mira a los ojos y empieza a hablar sin que yo le preguntara nada. Sacó todo lo que tenía guardado en su corazón. ¿O no? Digo: ¿sabes por qué es eso? Porque vio algo distinto. Algo que no vio en las distintas personas, pero veo algo acá. Algo se estaba gestando acá. Era el mismo Cristo. La misma unción de Dios se estaba gestando en el lugar. No dije ninguna palabra, tráeme la cuenta, le digo. Y empezó a hablar: papá, le contó de la familia, del perro, del gato, de la mujer, de todo. En 5 minutos me enteré de la historia de él, de sus 50 años. Y no le pregunté nada. Porque es por atracción y no por imposición. Si yo le hubiese dicho: ¿sabe qué? Quiero que conozca a Cristo, porque Cristo puede hacer grandes cosas en su vida. No, es por atracción. No le impuse nada, pero la atracción lo llevó a él a hablar. Porque algo distinto vio en las personas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque puede ser Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Así suceden las cosas. Cristo tiene que ser glorificado. Amén. Y eso es bueno. Que algo distinto se gestó en la mesa. ¡Wow! Porque estaba Cristo ahí, no nosotros. La gracia estaba a través nuestro. Amén. La gracia fluía a través nuestro. Y eso es bueno. Me trae toda la historia de todo lo que pasó en su vida. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a ver buenas cosas, Señor.